Imaginad por un momento que tenéis 90 años. Vuestra esposa tiene 89. Los dos habéis pasado décadas escuchando la misma promesa. Tendréis un hijo. Pero los años pasan y vuestro cuerpo se marchita, y esa promesa parece cada vez más una cruel burla del destino. Esta es la historia de Abraham y Sara, dos ancianos que estaban a punto de experimentar lo imposible. Porque en el momento en que la lógica humana dice, «es demasiado tarde», Dios dice, «ahora es el momento perfecto». Abraham había dejado todo atrás: su tierra, su familia, su comodidad. Todo por una promesa que parecía retrasarse eternamente. Cada año que pasaba era un año más de espera, un año más de dudas, un año más en el que miraba al cielo y preguntaba, ¿cuándo? Y Sara, su esposa, había pasado de la esperanza a la resignación, del sueño a la amargura. Había intentado solucionar el problema a su manera, ofreciendo a Agar como vía alternativa, y ese error les había costado años de conflicto y dolor. Pero hay algo que necesitáis entender sobre las promesas de Dios. No funcionan según nuestro calendario. No se ajustan a nuestra lógica. No llegan cuando nosotros queremos, sino cuando producirán el máximo impacto. Y el nacimiento de Isaac no iba a ser simplemente el cumplimiento de una promesa personal, iba a ser una declaración cósmica. Cuando Dios dice que algo va a suceder, ninguna ley natural puede impedirlo. Cuando los 3 visitantes celestiales llegaron a la tienda de Abraham, trajeron consigo una noticia que haría reír a cualquier persona sensata. Sara va a tener un hijo. Y Sara, escuchando detrás de la cortina, se rió. No fue una risa de alegría, fue una risa de incredulidad. Una risa amarga de quien ha enterrado sus sueños hace demasiado tiempo. Pero los visitantes dijeron algo que cambiaría todo. ¿Acaso hay algo demasiado difícil para Dios? Esta pregunta resuena a través de los siglos. ¿Hay algo demasiado difícil para Dios? ¿Vuestros sueños rotos? ¿Vuestras promesas incumplidas? ¿Vuestros años perdidos? ¿Son demasiado difíciles para Él? La respuesta estaba a punto de manifestarse en el vientre de una mujer de 90 años. Y cuando Isaac nació, su nombre mismo se convirtió en una profecía. Isaac significa risa. La risa de incredulidad de Sara se transformó en risa de júbilo. Lo imposible se había hecho realidad. Pero aquí está el detalle crucial que a menudo pasamos por alto. Isaac no era simplemente un bebé milagroso. Era la materialización de décadas de fe, el fruto de años de espera, la prueba viviente de que Dios cumple lo que promete. Cada vez que Abraham miraba a su hijo, veía la fidelidad divina encarnada. Cada vez que Sara lo amamantaba, recordaba que ninguna situación es demasiado difícil para Dios. Y en las tiendas de Abraham se celebró como nunca antes. Un hijo de la vejez, un niño de la promesa, un heredero que llevaba en sus venas el destino de naciones enteras. Los vecinos venían a ver el milagro. Algunos celebraban, otros dudaban, pero todos sabían que habían presenciado algo sobrenatural. Este niño no había nacido por casualidad ni por fuerza humana. Había nacido porque Dios había hablado. Pero con cada bendición divina viene también una responsabilidad divina. Isaac no fue dado a Abraham simplemente para llenar el vacío de su vejez. Fue dado con un propósito eterno. A través de este niño, todas las naciones de la tierra serían bendecidas. Este bebé que mamaba del pecho de Sara llevaba en su ADN el futuro del pueblo de Dios. Era el segundo eslabón en una cadena que llevaría, siglos después, hasta el Mesías mismo. Imaginad el amor que Abraham sentía por este hijo. Después de décadas de espera, después de haber perdido toda esperanza, finalmente tenía en sus brazos lo que más había deseado. Isaac no era simplemente su hijo, era su milagro personal, su tesoro más preciado, la respuesta a incontables oraciones. Y precisamente porque era tan valioso, precisamente porque era tan amado, Dios iba a pedirle algo que desafiaría todo lo que Abraham creía entender sobre la bondad divina. Los años pasaron, e Isaac creció. Un niño especial, criado en una familia que conocía de primera mano el poder de Dios. Escuchaba las historias de su padre sobre altares y promesas, sobre visitantes celestiales y ciudades destruidas. Crecía sabiendo que su vida no era ordinaria, que había nacido con un propósito. Pero ni él ni Abraham podían imaginar lo que estaba por venir, porque la fe que los había traído hasta aquí estaba a punto de ser probada de la manera más impensable, más aterradora, más incomprensible que podáis imaginar.
Una noche, Dios habló, y lo que dijo no tenía ningún sentido. Toma a tu hijo, tu único hijo Isaac, a quien amas, y vete a la región de Moriah. Ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te indicaré. Dejad que estas palabras penetren en vuestra mente. El hijo de la promesa, el milagro de la vejez, el heredero de todas las bendiciones, debía ser sacrificado. Abraham se quedó paralizado. Esto iba contra todo lo que conocía de Dios. ¿Cómo podía el Dios de la vida pedir la muerte del hijo de la promesa? ¿Cómo podían cumplirse las promesas de descendencia innumerable si el único descendiente legítimo moría? Era una contradicción teológica, una imposibilidad lógica, una orden que rompía todas las reglas. Y sin embargo, era la voz de Dios, inconfundible, innegable. Aquí está lo que muchos no entienden sobre este momento. No se trataba de que Dios quisiera realmente la muerte de Isaac. Se trataba de probar qué ocupaba el primer lugar en el corazón de Abraham. ¿Era Isaac su Dios? ¿Era la promesa más importante que el promitente? ¿Amaba más al regalo que al dador? Esta no era una prueba de obediencia ciega. Era una cirugía espiritual, un bisturí divino cortando hasta lo más profundo del alma para revelar qué había realmente en el trono del corazón. Intentad imaginar lo que pasó por la mente de Abraham esa noche. El dilema moral era insoportable. Por un lado, todo en él gritaba que esto estaba mal, que Dios no pediría algo así, que debía haber malentendido. Por otro lado, conocía la voz de Dios. La había escuchado cuando le llamó a dejar Ur, cuando le prometió un hijo, cuando destruyó Sodoma. No podía fingir que no la había oído. No podía pretender que esto era una pesadilla. Y aquí viene uno de los detalles más escalofriantes de toda la narrativa. Abraham no discutió. No negoció como había hecho por Sodoma. No pidió señales como haría Gedeón más tarde. Simplemente obedeció. ¿Por qué? Porque había llegado a un punto de fe tan profundo que confiaba en Dios incluso cuando Dios parecía contradecirse a sí mismo. Había desarrollado una certeza. Si Dios promete algo, lo cumplirá, sin importar lo que parezca estar sucediendo en el presente. La madrugada siguiente, Abraham se levantó temprano. No porque tuviera prisa por cumplir esta terrible orden, sino porque cuando has tomado la decisión más difícil de tu vida, no tiene sentido prolongar la agonía. Ensilló su asno, partió leña para el holocausto y tomó consigo a 2 criados y a Isaac. ¿Podéis imaginar cómo evitaba mirar a los ojos de su hijo? ¿Cómo cada vez que Isaac sonreía, Abraham sentía que el corazón se le partía un poco más? Sara no sabía nada. Abraham había salido con la excusa de ofrecer un sacrificio, algo rutinario en su vida de fe. Pero mientras se alejaban de las tiendas, Abraham sabía que podría estar viendo a su esposa por última vez con el hijo de ambos vivo. ¿Cómo explicaría lo que había hecho? ¿Cómo miraría a Sara a los ojos y le diría que había matado al hijo que ambos habían esperado durante décadas? Pero estas preguntas tendrían que esperar. Primero venía la obediencia. El viaje duró 3 días. 3 días en los que Abraham caminaba como un hombre muerto, llevando a su hijo hacia el altar del sacrificio. 3 días en los que cada paso era una agonía, cada conversación con Isaac una tortura. 3 días en los que el padre más famoso de la historia experimentó una muerte interna tan profunda que el sacrificio físico, cuando llegara, sería casi un alivio. Porque ya había sacrificado a Isaac 1000 veces en su mente durante esos 3 días de caminata. Y durante todo ese tiempo, Isaac no sabía nada. Caminaba junto a su padre, confiando plenamente, sin sospechar que era el cordero destinado al altar. Hablaba, preguntaba, compartía, y cada palabra era una puñalada en el corazón de Abraham. Porque ¿cómo amas profundamente a alguien sabiendo que vas a matarlo? ¿Cómo conservas la cordura cuando Dios te pide lo imposible? Pero en algún lugar profundo de su espíritu, Abraham había llegado a una conclusión radical. El libro de Hebreos nos revela su pensamiento. Dios puede levantar a los muertos. Abraham razonó que si Dios había dado vida a su cuerpo muerto y al vientre muerto de Sara para traer a Isaac al mundo, entonces Dios podía resucitarlo después de la muerte. Era una fe que iba más allá de la lógica, más allá de la razón, más allá de todo precedente. Era una fe que creía en lo imposible simplemente porque Dios lo había dicho. El sol se levantaba por 3ª vez desde que habían partido y Abraham finalmente vio la montaña a lo lejos.
Moriah se alzaba en el horizonte como un trono de juicio, como un altar cósmico donde se decidiría el destino de la fe. Y algo dentro de Abraham supo que había llegado el momento. No había más demoras, no más excusas, no más tiempo para esperar un cambio de planes divino. Era ahora o nunca. Se volvió hacia sus criados y les dijo algo profundamente revelador. «Quedaos aquí con el asno. El muchacho y yo iremos hasta allá para adorar, y luego volveremos a vosotros». ¿Habéis notado lo que dijo? Volveremos. No volveré, sino volveremos. En plural. Abraham estaba declarando fe en la resurrección antes de que siquiera hubiera muerte. Estaba profetizando el retorno de ambos, cuando humanamente solo él podía volver. Esta no era negación, era fe en su expresión más pura. Abraham cargó la leña sobre los hombros de Isaac. Y aquí la narrativa se vuelve profundamente profética, porque siglos después, otro hijo cargaría otra madera sobre sus hombros camino a otro monte de sacrificio. Isaac llevando la leña de su propio holocausto es una imagen que atraviesa el tiempo y apunta directamente hacia el Calvario. El hijo de la promesa cargando el instrumento de su muerte, sin saberlo, sin resistirse, confiando plenamente en su padre. Mientras subían juntos, Isaac hizo la pregunta que Abraham había estado temiendo durante 3 días. «Padre mío». Y Abraham respondió con el corazón destrozado. «Dime, hijo mío». La ternura en ese intercambio es desgarradora. «Tenemos el fuego y la leña», dijo Isaac. «¿Pero dónde está el cordero para el holocausto?» La inocencia de la pregunta debe haber atravesado a Abraham como una espada. Su hijo le estaba preguntando por el cordero sin saber que él mismo era el cordero. Y Abraham respondió con una de las declaraciones de fe más profundas de toda la Escritura. «Dios proveerá para sí el fin de Sosman, cordero para el holocausto, hijo mío». En hebreo, la frase tiene una ambigüedad hermosa. Puede significar «Dios proveerá un cordero» o «Dios se proveerá a sí mismo como cordero». Abraham estaba profetizando sin saberlo, declarando una verdad que no se cumpliría completamente hasta que Dios mismo, en la forma de Jesús, se convirtiera en el cordero del sacrificio definitivo. Siguieron subiendo en silencio. Cada paso era más pesado que el anterior. El padre con el corazón destrozado, el hijo sin sospechas. La montaña parecía interminable, como si Dios estuviera dando a Abraham hasta el último segundo para cambiar de opinión, para fallar la prueba, para anteponer a Isaac sobre él. Pero Abraham siguió subiendo, paso tras paso, muerte tras muerte interna, sacrificio tras sacrificio emocional. Cuando finalmente llegaron al lugar señalado, Abraham construyó el altar. Cada piedra que colocaba era una declaración de obediencia. Cada pedazo de leña que ordenaba era un acto de fe, contra toda esperanza. Y mientras trabajaba, Isaac debe haber comenzado a sospechar. Era un muchacho inteligente, conocía los procedimientos del sacrificio, y no había cordero. Solo estaban él y su padre, y el altar, y el cuchillo. El momento de la verdad había llegado. Abraham tuvo que mirar a los ojos de su hijo y decirle la verdad. No tenemos el registro de esa conversación, pero podemos imaginar la conmoción en los ojos de Isaac, la confusión, quizás el miedo. Sin embargo, aquí está el detalle extraordinario. Isaac no huyó. Era un joven fuerte. Abraham era un anciano. Isaac podría haberlo dominado, podría haber escapado, podría haber resistido. Pero no lo hizo. ¿Por qué Isaac no resistió? Porque había aprendido de su padre lo que significaba confiar en Dios incluso cuando no entiendes. Había crecido escuchando historias de la fidelidad divina, de promesas cumplidas contra toda probabilidad. Y en ese momento supremo, cuando su propia vida pendía de un hilo, eligió confiar. Eligió creer que su padre sabía algo que él no sabía. Eligió someterse al plan que no podía comprender. Abraham ató a su hijo. Las cuerdas alrededor de las muñecas de Isaac eran cuerdas de obediencia, no de fuerza. El muchacho se dejó atar. Se dejó colocar sobre la leña. Se dejó preparar para el sacrificio. Y mientras Abraham lo hacía, las lágrimas debían correr por su rostro como ríos, porque estaba matando no solo a su hijo, sino a toda su esperanza, todos sus sueños, todo su futuro. Estaba eligiendo a Dios por encima de todo, incluso por encima de lo que Dios mismo le había dado. Y entonces Abraham tomó el cuchillo. El filo brillaba bajo el sol de Moriah. Su mano temblaba, pero su resolución no.
Levantó el brazo. En ese instante, tiempo y eternidad se encontraron. El cielo contuvo el aliento. Los ángeles observaban con horror y admiración. Satanás observaba esperando el fallo. Y Dios observaba con el corazón de un padre que sabía exactamente lo que Abraham estaba sintiendo, porque él mismo un día entregaría a su propio hijo en otro monte, en otro sacrificio que sí se consumaría. El brazo de Abraham comenzó a descender. El cuchillo cortaba el aire en dirección al cuello de Isaac. El sacrificio estaba a milisegundos de consumarse. Y entonces, rasgando el silencio mortal de Moriah, vino un grito desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Era la voz del ángel del Señor, la misma presencia divina que había hablado con Abraham tantas veces antes. Y Abraham respondió con el corazón palpitando. «Heme aquí. No extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada», dijo la voz celestial. «Ahora sé que temes a Dios, porque no me has negado tu hijo, tu único hijo». El cuchillo cayó de las manos de Abraham. El anciano colapsó sobre el altar, abrazando a Isaac, llorando lágrimas de alivio tan profundo que sacudían todo su cuerpo. No había sido en vano. No había sido crueldad divina. Había sido una prueba, y Abraham la había pasado. Pero entendamos lo que realmente sucedió aquí. Dios no detuvo el cuchillo porque sintió pena de Isaac o de Abraham. Lo detuvo en el momento exacto que revelaba la verdad del corazón de Abraham. Si lo hubiera detenido antes, Abraham podría haber conservado una reserva secreta, un pero escondido en su obediencia. Si lo hubiera detenido después, la muerte de Isaac habría ocurrido innecesariamente. Dios calculó el momento exacto donde la fe fue probada completamente sin que la sangre fuera derramada innecesariamente. Abraham alzó la mirada, y allí, enredado en un matorral por sus cuernos, había un carnero. Dios había provisto. No simplemente un cordero, sino un carnero. Un animal más grande, más valioso, más adecuado para el sacrificio. Y Abraham tomó ese carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. El humo se elevó al cielo no como el olor de la muerte de Isaac, sino como el aroma de una fe que había sido refinada en el fuego más intenso y había salido pura como el oro. Y Abraham llamó a aquel lugar Jehová Jireh, el Señor proveerá. Hasta el día de hoy se dice: en Sonos, el monte del Señor será provisto. Este nombre se convirtió en un memorial eterno de la fidelidad divina, un recordatorio de que cuando Dios nos lleva a lo imposible, Él mismo proporciona la salida. No antes de la prueba, no sin el dolor del proceso, pero exactamente en el momento en que la fe es probada completamente. Pero la historia no termina con el alivio del sacrificio evitado. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo, y lo que dijo cambió el destino de la humanidad. «Por mí mismo he jurado», dice el Señor, «que por cuanto has hecho esto, y no me has negado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré, y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar». Esta era la confirmación definitiva del pacto. Ahora no era simplemente una promesa, era un juramento divino. Dios estaba jurando por sí mismo porque no hay nada mayor por lo cual jurar. Y añadió: «Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz». La obediencia de Abraham en Moriah había desbloqueado bendiciones que fluirían por generaciones, hasta llegar al Mesías mismo. Isaac bajó del monte transformado. Había subido como un muchacho inocente, bajó como un hombre que había mirado a la muerte a los ojos y había elegido confiar. Había experimentado lo que significa ser el hijo de la promesa, no simplemente en título, sino en realidad. Había aprendido que las promesas de Dios a veces pasan por el valle de sombra de muerte antes de manifestarse en gloria. Abraham también bajó transformado. Había subido con un corazón dividido, amando a Isaac quizás demasiado, quizás haciendo del hijo un ídolo. Bajó con el corazón purificado, amando a Isaac todavía, pero amando a Dios supremamente. Había aprendido que Dios no compite con las cosas buenas que nos da, pero debe ser siempre lo primero. Había aprendido que la obediencia radical produce bendición radical. Y mientras padre e hijo caminaban de regreso hacia donde los criados esperaban, algo extraordinario había sucedido en el mundo espiritual. El diablo había sido derrotado en su acusación de que Abraham solo servía a Dios por las bendiciones que recibía.
Abraham había demostrado que serviría a Dios incluso cuando eso significara perder la bendición más preciada. Había amado al dador más que al regalo. Los criados vieron venir a ambos, tal como Abraham había profetizado. «Volveremos», había dicho, y ambos volvían. La fe había sido justificada. La profecía había sido cumplida. Y en el rostro de Abraham había una paz que sobrepasa todo entendimiento, porque había descubierto que cuando Dios te pide lo imposible y obedeces, Él hace lo impensable. No solo devuelve lo que pides sacrificar, sino que lo multiplica más allá de toda imaginación. La historia de Isaac en el monte Moriah resuena a través de los siglos como una campana que nunca deja de sonar. Lo que sucedió en aquella montaña no fue simplemente un momento dramático en la vida de una familia antigua, fue un ensayo profético del acto más importante de toda la historia humana. Porque siglos después, en ese mismo lugar, se construiría el Templo de Salomón, el lugar donde Dios habitaría entre su pueblo. Y más adelante aún, en una montaña cercana llamada Gólgota, otro padre entregaría a otro hijo. Pero esta vez no habría un ángel que detuviera el sacrificio. Esta vez el cuchillo caería, la sangre se derramaría y el Hijo de Dios moriría. Isaac fue librado en el último momento, pero Jesús fue entregado completamente. Abraham recuperó a su hijo, pero Dios Padre permitió que el suyo muriera. El carnero sustituto de Moriah apuntaba hacia el cordero definitivo del Calvario. ¿Entendéis ahora por qué esta historia es tan crucial? No es simplemente una lección sobre obediencia, aunque lo es. No es solo una demostración de fe, aunque lo es. Es una sombra profética de la cruz. Es Dios mostrando a Abraham, y a través de Abraham a toda la humanidad, cuánto nos ama. Si esto es lo que te pido que hagas con tu hijo, está diciendo Dios, imagina lo que yo estoy dispuesto a hacer con el mío por ti. Isaac vivió el resto de su vida con esta experiencia grabada en su alma. Cuando se casó con Rebeca, cuando tuvo hijos, cuando enfrentó desafíos, siempre recordaba el monte Moriah. Recordaba la leña sobre sus hombros, las cuerdas en sus muñecas, el brillo del cuchillo. Pero sobre todo, recordaba la voz del cielo que detuvo el sacrificio. Recordaba que Dios provee. Recordaba que servir a Dios nunca es en vano. Y esta fe se transmitió a sus hijos. Jacob, nieto de Abraham, construyó su vida sobre las promesas hechas en Moriah. José en Egipto, cuando parecía que todo estaba perdido, confiaba en el Dios que proveyó el carnero. Moisés, enfrentando al faraón, recordaba que el Dios de Abraham nunca abandona lo que promete. Una generación tras otra fue moldeada por lo que sucedió aquel día en la montaña. Pero hay algo más profundo aquí que a menudo pasamos por alto. Isaac eligió ser el sacrificio. Era un joven fuerte. Abraham era un anciano. Isaac podría haber escapado. Podría haber resistido. Pero se sometió voluntariamente. De la misma manera, Jesús no fue forzado a la cruz. Él mismo dijo, «Nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo». Isaac prefiguró no solo el sacrificio, sino la voluntariedad del sacrificio. Y pensad en Sara. Cuando Abraham e Isaac regresaron, ella debió escuchar la historia completa. El terror de lo que casi sucede, el milagro de la provisión. Y años después, cuando Sara murió, fue enterrada en la tierra que Abraham compró en Canaán, la tierra de la promesa. Murió sabiendo que su risa de incredulidad se había transformado en risa de victoria. El hijo imposible había sobrevivido al sacrificio imposible por la provisión imposible de un Dios que hace lo imposible. El monte Moriah se convirtió en un lugar sagrado. Cada vez que alguien pasaba por allí, recordaba la historia. Aquí Dios probó a Abraham. Aquí la fe fue refinada. Aquí se demostró que nada es más importante que obedecer a Dios. Y esa montaña seguiría siendo significativa a través de toda la historia de Israel, porque representaba el principio fundamental. Dios merece el primer lugar, siempre, sin excepciones, sin reservas. Hoy, miles de años después, la historia de Isaac en Moriah sigue hablando. Nos pregunta, ¿qué es lo que más amas? ¿Qué es aquello que si Dios te pidiera sacrificarlo, te negarías? ¿Tu carrera, tu familia, tu comodidad, tu reputación, tu sueño? Lo que sea que respondas, eso es tu Isaac. Y Dios te está llamando a llevarlo al monte, no porque quiera destruirlo, sino porque quiere asegurarse de que Él es lo primero en tu corazón. La lección de Moriah no es que Dios es cruel, sino que es supremo.
No es que disfruta probándonos, sino que nos ama demasiado como para permitir que algo ocupe su lugar. Y la promesa de Moriah es esta. Cuando pones a Dios primero, Él provee. Cuando sacrificas lo que más amas por obediencia a Él te lo devuelve multiplicado. Abraham subió al monte dispuesto a perder a Isaac, bajó con la promesa renovada de descendencia innumerable. Así que la pregunta final es para vosotros, los que estáis escuchando esta historia hoy. ¿Estáis dispuestos a llevar vuestro Isaac al monte? ¿Confiáis en que Dios proveerá? Porque la historia de Isaac no es solo historia antigua, es vuestro llamado presente. Es la invitación a una fe tan profunda que puede soltar incluso lo más preciado, confiando en que las manos de Dios son más seguras que las nuestras. Y cuando lo hagáis, descubriréis lo que Abraham descubrió, que Dios es Jehová Jireh, el Señor que provee, y en el monte del Señor siempre será provisto.